Ya llegó la pandilla a Canal 11 y a Para No Olvidar, porque las infancias son sujetos de derechos y, sin embargo, a través de la historia, pues no necesariamente se les reconoce como tal ni tampoco como sujetos históricos. Entonces, la categoría ha surgido desde el siglo XIX, ha ido cambiando a través del tiempo, pero ¿qué nos dice la realidad de México sobre las infancias en contraste con los buenos deseos e intenciones de la sociedad, desde la ciencia, pedagogía y también desde la política pública? Pues de esto vamos a estar platicando el día de hoy. Únanse a la conversación también a través de las redes sociales. Arrancamos desde el panorama internacional con Mafer. Bueno, ¿qué podríamos decir desde el panorama internacional? Que la UNICEF desde 1946, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando nos empiezan a preocupar, tal vez desde forma institucional, organizaciones internacionales, las infancias. Pero cuando hablamos de las infancias tenemos que ver que, bueno, empezó esto a funcionar en México hasta el 56, ¿no? Empezó ahí más o menos. ¿Y qué ha pasado de alguna forma en la forma en la que construimos la vida? Hablamos de un adultocentrismo, por supuesto, que es decir, es así porque yo te digo, yo soy adulta y tú eres niño y no importa lo que digas, ¿no? Entonces eso poco a poco ha ido siendo una crítica, en que creemos espacios donde las infancias puedan explorar, puedan ser curiosas, puedan ser, no sé, imaginativas, todo lo que son. Pero de alguna forma nos encontramos a ciertas trabas, encontramos políticas públicas deficientes, por supuesto, educación que únicamente se centra en ciertos modos que dejan de lado los procesos creativos, en hablar, por ejemplo, de la necesidad de nuestras infancias a acudir al arte, ¿no? Tenemos que en una sociedad o en unos contextos tan violentos, ¿no?, como los que podemos ver en varios momentos de nuestro país, lo que más buscan estas infancias es una especie como de refugio, además como de conectar, de ser ellas y ellos mismos, ¿no? Entonces, de alguna forma es pensar en ello y pensar también en lo difícil que es ser niña en este país. Hablar ya no solo de los centros urbanos y de estas otras formas de pensar los espacios públicos, sino también entrar en diálogo con estos famosos usos y costumbres, donde ser niña implica estas tantas cosas, estereotipos de género, y de suyo que haya un diálogo en decir, bueno, esto es lo que nos estamos enfrentando ahora, estos son los usos y costumbres, ¿cómo le vamos a hacer para crear sociedades más justas? Sí, a mí me hace pensar que luego damos por sentado este tipo de categorías, ¿no? Como si siempre las niñas y los niños hubieran sido percibidos como niñas y niños y no como menores, o incluso pensar que la palabra infante significa el que no tiene voz, y desde ahí toda una construcción adultocentrista. Entonces, yo suelo utilizar niñas y niños pensando que sí son los que tienen falta de experiencia, pero eso no invalida la manera en la que ellos entienden al mundo. Y no solo son receptores, sino también tienen un papel activo que creo que cada vez debemos de retomar más y también pensar más en ellos en tiempo presente. O sea, los niños y las niñas tienen el derecho de vivir plenamente su niñez y no solo pensarlos como una parte del desarrollo para llegar a ser adultos, que es muchas veces hacia donde van enfocados todos los programas sociales o las políticas que abordan a ese sector de la población. Entonces yo empezaría por ahí, que tenemos que pensar que en el día de hoy les tenemos que dar un desarrollo digno a ellos para que lo disfruten de manera plena. Y creo que ya en consecuencia tendrán un desarrollo pues que les ayudaría a volverse a personas adultas con condiciones dignas, ¿no? Entonces, sí, por ahí yo empezaría. Porque también durante un periodo se entendía como simplemente la persona que era menor de edad y que estaba solo a la espera de hacer este tránsito, uno, a la productividad o dos, a la fertilidad. Y hay otras cosas que también se han ido modificando, como el trabajo, Tamara. Sí, esto del menor de edad, del que no tiene voz, nos lleva, por ejemplo, al término de infantilización, ¿no? Cuando algo se infantiliza es algo que, bueno, se deja un poco, como que no es capaz aún, ¿no? Hay que enseñarles algo que se desagencia, ¿no? Que se le quita esa capacidad de decidir, de autonomía. Entonces, por ejemplo, hay ámbitos en los que también nos atraviesa a las mujeres la infantilización. En algún momento fuimos menores de edad para votar,
¿no? Por ejemplo. Pero en el caso específico de las niñas y los niños, vemos algunas cosas muy interesantes, ¿no? Como que, bueno, a lo mejor no son ahora aptos para tomar decisiones políticas o decisiones en torno a su familia, pero sí lo son para trabajar, ¿no? Entonces, en algunos contextos, y pensando ya históricamente, pues, a ver, actualmente el trabajo infantil es algo que está prohibido, ¿no? Ninguna empresa puede contratarles. Sin embargo, el trabajo infantil es algo que sucede, y es algo que sucede bajo múltiples circunstancias, ¿no? Puede ser trabajo infantil forzado, pero también puede haber situaciones en las que el trabajo forma parte de la dinámica familiar, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño trabaja con su mamá en un puesto en un tianguis, porque no hay con quién dejarlo, pero también porque la madre necesita el apoyo, ¿no? Y eso es algo que hemos visto a lo largo de la historia. En el siglo XVIII, el siglo XIX, las infancias que trabajaban era algo muy cotidiano. Era además una forma de que pudieran prosperar dentro de la sociedad, ¿no? Muchas familias pobres lo que hacían era entregar a sus hijas, a sus hijos en talleres, sobre todo a los hombres, porque las niñas, justo como hablabas de estos roles de género, se quedaban al cuidado de los hermanos menores o de la familia. Entonces los niños eran entregados, niños de entre 9 y 14 años, eran entregados a, por ejemplo, orfebres, ¿no? A fabricantes de zapatos, para que aprendieran este oficio y pudieran prosperar. Sin embargo, vamos a ver muchísimo ejercicio de violencia dentro de estos espacios, y también algunas violencia ejercida del obrero hacia el infante, también por las condiciones de vida. Y a lo largo del 19, por ejemplo, pues las condiciones de inestabilidad del país van a llevar a muchas infancias a quedar en situación de orfandad, de encontrarse en la calle, y bajo los estándares de regulación social, y ya a finales del 19, durante el porfiriato, bajo los lemas de orden y progreso, ¿no? De que la sociedad deba estar pura, limpia, y además con todos los estándares de la pedagogía de ese momento, que buscaban, ¿no?, formar a los ciudadanos del futuro, pues toda infancia que estuviera en la calle era marginalizada aún más, era criminalizada e incluso era llevada ante los tribunales de vagancia. Entonces nosotros podemos ver en los archivos un montón de juicios que hay hacia infantes, y estamos hablando a niñas y niños de entre 9 y 14 años, que muchos de ellos sí tenían familia, pero trabajaban, por ejemplo, en el puesto del mercado de la familia, se les encontraba en la calle llevando algo y, bueno, eran llevados al tribunal, ¿no? O bien eran niños que estaban jugando en la calle o lloraban en la calle, y así también se los llevaban. Sí, y es que a mí me gustaría aclarar que, justo pensando en otros contextos, trabajo no siempre tiene que ver con explotación laboral. Entonces, el trabajo también era una herramienta para subsistir o para aprender, ¿no? Que la educación también va a ser un tema fundamental cuando hablemos de niñas y niños. Tiene que ver con que se estaban preparando justo para el mundo, pero también están formando parte de una dinámica cultural, de las tradiciones, y entonces se les hace partícipes, y son otras maneras de desarrollar tu niñez, no como siempre lo vemos ya de este lado de las ciudades o ya más contemporáneo, que pensamos que a fuerzas tenemos... Para un buen desarrollo de la niñez, a fuerzas tendremos que estar en las escuelas, ¿no? ¿Qué pasa con quienes no tienen acceso a la escuela, pero sí están realizando otras actividades o están aprendiendo su propia cultura dentro de otras regiones? Eso también me parece, pues, importante. Y también, justo en esta línea que decías del siglo XIX, pues pensar que hasta el siglo XX empieza a haber ciertas políticas que ya van más enfocadas justo a la prohibición del trabajo infantil. Con la Constitución en 1917 vamos a tener la prohibición del trabajo a menores de 14 años, pero los de 15 a 16 van a trabajar, pero menos horas, ¿no? Y también vamos a ver que ya hay primeros programas de salud, ya están las cartillas, ya hay como una pretensión al cuidado de las niñas y los niños. Y también algo que pues va a ser como guía fundamental para la política pública de los infantes va a ser la educación. Entonces también vamos a tener que la Secretaría de Instrucción cambia a la Secretaría de Educación Pública y se busca darle más acceso incluso a los niños y niñas de otras comunidades. Y para eso tenemos como bastantes proyectos que ya después vamos a ver con José Vasconcelos. La escuela primaria, pero quisiera también que ahondaras más en cómo entender a las niñas y los niños como sujetos históricos, porque hemos hablado sobre niñas y niños como sujetas y sujetos y agentes de derechos, pero ¿cómo entenderlos como históricos? Pues
Es que creo que es un poco difícil porque volvemos a esta idea de que la historia quienes la han escrito y qué sujetos históricos han reconocido, ¿no? También en la manera en la que se forma política después de la Revolución, pues vamos a tener varios congresos donde se aborda el papel de los niños, como en 1921 vamos a tener el primer congreso de niños, pero para el 1935 vamos a tener el primer congreso del niño proletario, que van a abordar temas de educación y también temas laborales de cómo es que ellos deben de ser o no partícipes en esas dinámicas, pero en realidad está esta mirada, concepción adultocentrista que nunca reconoce que ellos no solo son receptores, sino que son papeles activos. Y no es que ellos vayan a diseñar políticas públicas, pero sí deben de ser escuchados para entender cómo están viviendo el mundo y cuáles son sus necesidades. Entonces, se les ha negado históricamente esa voz, tampoco hemos sabido escucharles y creo que de ahí derivan muchos problemas, que afortunadamente pues ahora vemos que ha ido cambiando porque los niños ya tienen posicionamientos políticos, ¿no? No sé si sean influenciados por los medios de comunicación, por lo que ven o se les enseñan las escuelas, las familias, pero al final también están respondiendo a los contextos. Lo vemos con la pandemia. El hecho de que ellos estuvieran en una pantalla pues les dio muchísimo acceso a muchísimas fuentes de información, pero a mí me llama la atención de que ahora es mucho más común que entre ellos se den pláticas que tengan que ver con la política, y no me refiero a esta política de gobierno, sino también a cómo nos vamos a posicionar frente al otro. Que ellos ya señalen ciertas actitudes como racistas o clasistas, a mí me parece sorprendente. Y eso también nos habla, también el ambientalismo, ¿no? Hay muchos niños que están haciendo ya activismo y están formando parte de estas actividades. Tenemos muchísimos ejemplos de cómo ellos ya son agentes y justo con la UNICEF o de manera organizada en sus comunidades, pues también están teniendo sus propios proyectos. Y también de género. Sobre todo para hablar de género de forma histórica en nuestro país, a mí me gustaría mucho remitirnos a las imágenes. Pensemos en los cuadros, en estas pinturas de los cuadros de castas que si bien están como todas segmentadas, vemos como si cambia el origen, es también lo que va a ser la infancia, ¿no? Vemos unos vendiendo el pan, otros en la fruta, los criollos recibiendo incluso esta instrucción musical, ¿no? O las mamás que traen a su infancia aquí colgada en la espalda, que lo vemos al día de hoy y están trabajando en los campos, ¿no? También al momento de la independencia es muy importante tomar en cuenta que estaban ahí, porque no eran considerados como tal infancias. Entonces, no es de sorprendernos que en Morelos tengamos el monumento al niño cañonero, ¿no? Y ahí está el niño. Y ya cuando lo traemos a la década de los 40 del siglo XX, hablar de la Segunda Posguerra Mundial y de cómo cambió el orden, ya no solo internacional, ya no queríamos que pasaran estos conflictos horrorosos que al día de hoy los seguimos teniendo y cuyas infancias se ven bien perjudicadas, no hablemos de Gaza, por ejemplo, ¿no? Pero buscar que los estados se vinculen poco a poco es sumamente complicado, porque las infancias siempre van a estar en el ámbito de lo privado, como las mujeres lo llegábamos a estar, ¿no? Es lo privado y lo público de un lado y del otro, y entonces la forma en la que les contemplamos puede ser muy difícil, porque incluso podemos hablar ya a nuestros días de un reto fundamental de la salud, de la alimentación. Tan solo en México tenemos los dos extremos, o nuestras infancias tienen sobrepeso o están desnutridas. Históricamente, ¿qué nos ha hecho falta para construir una sociedad más justa y sobre todo que escuche a las infancias? Pues yo creo que en general la construcción de una sociedad justa, ¿no? O sea, entornos seguros para todos, ¿no? Y para todas y para todes. Es muy difícil pensar en asegurar que las niñas y los niños vayan a la escuela todos los días cuando tenemos ciudades como lo que pasó en Culiacán recientemente, claro, ¿no? Donde no se puede salir a la calle. Entonces, pensar en eso también bajo el contexto de la pandemia, ¿no? O sea, también adecuarnos a las nuevas circunstancias. O sea, la pandemia nos enfrentó, por ejemplo, a realidades familiares muy distintas, ¿no? Cuando todo se queda en el ámbito de lo familiar y de lo que cada familia pueda darle a sus hijas y sus hijos, pues lo que vemos es que ante una pandemia donde las clases fueron virtuales, muchísimas familias no contaban con computadora, con conexión a internet, con un teléfono celular inteligente donde pudiera tomar las clases. También hay una brecha generacional muy importante donde quienes cuidan a estas niños y niños son muchas veces las abuelas, los abuelos, que tampoco pueden apoyarles en estos procesos de educación a distancia, ¿no? Entonces, estamos frente a muchísimos retos todavía, considerando también un cambio en el modelo educativo, ¿no? El que se están adaptando los profesores y las profesoras y las infancias y los padres. Hay un montón de retos actuales donde
donde todavía hace falta muchas cosas. Y que en ese contexto de pandemia también las violencias al interior de los hogares se recrudecieron y por supuesto las infancias fueron víctimas de ello de manera directa. Pero pienso en las otras violencias que se están arrastrando históricamente y que incluso el narcotráfico y el crimen organizado les ve como uno de sus principales carnes de cañón, como les han llamado. Claro que sí. Yo, ahorita que Fernanda decía que las niñas y los niños se han quedado en el ámbito de lo privado, creo que justo lo que nos falta es que el Estado intervenga con políticas enfocadas y las haga cumplir, porque pues si ya hablamos de educación, de salud, incluso de cómo son enjuiciados los niños, pues obviamente, por ejemplo, en esto del narco, ellos se ven forzados, no es que tengan libertades para decidir, o muchas veces también hay como toda una influencia de una cultura que los ha llamado, ¿no? O ellos lo ven atractivo. Una apología. Y justo es pensar que no es lo mismo que tú entres a un cartel a tu edad por necesidades, porque eres forzado por el contexto, porque tú tendrás herramientas para discernir o no, ¿no? Eso me parece muy importante. Hasta antes, en el siglo XIX, los niños y las niñas eran juzgados de la misma manera que los adultos, y fue poco después cuando se empiezan a crear los tribunales y que los enjuician de manera distinta. Pero yo sí diría que es papel del Estado que se hagan estas políticas y justo donde se aprenda a escuchar a las y los niños. O sea, no me parece que se tengan que quedar ni en lo privado, ni que sean ajenos a los problemas que vivimos los adultos, sino más bien hay que comprender que ellos tienen una realidad distinta, necesidades distintas, y pues hacer ya sea programas o que las instituciones adecúen a las necesidades de ellos mismos. Sobre todo tienen voces críticas. Nos encontramos con infancias que dicen, a ver mamá, no me pegues, o no me grites, o por qué tiramos basura, o simplemente cuando están cuestionándonos los porqués, que a nosotras adultas decimos, uy, pues qué está pasando, ¿no? Cuando hablamos de estas situaciones violentas, podemos ver que incluso la ONU con la Agenda 2030 contempla a las infancias. Pero ¿qué pasa en un país donde vemos que incluso nuestras infancias ya están con ciertos protocolos que hacer en un tiroteo, ¿no? ¿Qué futuros les vamos a construir? O en caso de una sobredosis, ¿no? También eso existe ya. También yo quisiera retomar el papel del mercado, porque también muchas veces se piensa en las y los niños como simples esponjas. Ajá, simples esponjas, o como también como un medio en el que les puedes producir para que ellos consuman más, ¿no? Un mercado inmenso. Ajá, y eso empezó también desde el siglo XX, pero no solo verlos de esa manera, sino sí adecuarnos a ellos y también cuidar mucho con el contenido, lo que les estamos enseñando. Justo. Ahí los medios públicos son fundamentales. Son los medios públicos de nuestro país que también tiene como el 11 barras específicas, programación, canal dedicado a las infancias que procuran no solamente el tipo de contenido, sino que realmente sean audiencias activas. Y eso es algo que tendría que procurarse de manera general en todos los medios porque también son los principales consumidores. Pero, insisto, cómo escuchar las voces de las infancias lejos de este adultocentrismo, Tamara. Pues dejándoles hablar. Creo que lo más importante es abrir espacios para que ellas y ellos hablen, que tengan sus propios programas, que tengan sus propios espacios. Yo les quiero compartir que, bueno, he tenido el gran privilegio de poder implementar algunos de estos programas con cuentos escritos por niñas y niños migrantes, con el apoyo de algunos financiadores, que, bueno, leer sus cuentos escritos por ellas y ellos mismos y ver los dibujos es mucho más aleccionador sobre la experiencia de la migración cuando te lo dice una niña o un niño. No solamente te sensibiliza, sino que también te hace reflexionar mucho sobre qué estamos haciendo por estas situaciones y por estos contextos que estamos viviendo, ¿no? Es muy fuerte leerles, es muy fuerte escucharles, porque además no se callan nada, ¿no? No hay filtros. Entonces, creo que es la voz más cruda de la realidad y es una voz que tenemos que escuchar indistintamente. Las niñas y los niños tienen agencia, tienen mucho que contarnos, son sujetos inteligentes, sujetos dignos de derecho, dignos de escucha, que debemos sí o sí escuchar y prestar atención. Sí, y también de nuevo volver a que hay un montón de opresiones que también se ejercen ante los niños. También tenemos el de clase, el de raza, y yo pensaba también qué pasa con las infancias que están en contextos de calle. ¿O qué los pasa? Afectos, ¿no? El papel que juegan los afectos. O la violencia sexual. Ahí también hay que poner mucho
ojo, y también pensar que no dejarlos solos, ¿no? O sea, al final es nuestra responsabilidad, porque esto de los niños y las niñas antes, sí, ellos primero, entonces sería un poco también enfocarnos en eso. Y que pensando en violencia sexual, o sea, están también ahí los juicios. En el Archivo General de la Nación podemos encontrar un montón de juicios a niñas y niños que eran llevados a estos tribunales de vagos porque se encontraban ejerciendo trabajo sexual, por ejemplo, en la Alameda Central de la Ciudad de México. Y si lo contrastas con la realidad contemporánea, ¿cuánto ha híjole. cambiado? Con la zona, lo que se vive en las zonas turísticas. Exactamente. Y México también sigue siendo un país que encabeza esas lamentables cifras sobre trata en infancias. Bueno, pues así estamos llegando al final de Para No Olvidar. Recuerden seguir estas conversaciones a través de nuestras distintas redes. Aquí no para, y que continúen, por supuesto, las programaciones especiales para niñas y niños y todas las infancias aquí en el Canal 11.